¿Alguna vez sentiste que Dios trataba de hablarte, pero no sabías cómo escuchar? ¿Te has preguntado si algunas decisiones que tomaste, algunos caminos que elegiste, podrían haberse evitado si hubieras reconocido a tiempo las señales del cielo? Lo que casi nadie te dice es que existe un poder oculto en la vida espiritual, un regalo que Dios ha depositado en ti, pero que muy pocos desarrollan, el discernimiento divino, un poder capaz de revelarte su voz en medio del ruido, sus advertencias en medio de las trampas, sus sueños en medio de tus noches más oscuras. Hoy voy a revelarte cómo activar este don celestial para que nunca más camines a ciegas, para que reconozcas la mano de Dios moviéndose en los detalles más pequeños de tu vida. Lo que estás a punto de descubrir puede proteger tu destino, sanar tus heridas espirituales y alinearte con la perfecta voluntad del Padre. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida para siempre. El poder del discernimiento espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces Dios intentó hablarte, pero no supiste reconocer su voz? La vida moderna, tan saturada de ruido, de opiniones, de distracciones, ha hecho que muchos pierdan una de las herramientas espirituales más poderosas que el cielo ha regalado, el discernimiento espiritual. Y no es algo reservado solo para los profetas o los pastores. Es un don que Dios ha puesto al alcance de cada uno de sus hijos, una semilla de sabiduría esperando ser cultivada en el corazón dispuesto. En 1 Reyes 3:9, Salomón pidió a Dios: «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo». Y Dios se complació tanto con esa petición, que lo hizo el hombre más sabio de su tiempo. ¿Cuántas veces hemos pedido riqueza, éxito o milagros, pero olvidamos pedir discernimiento? Sin él, todas las demás bendiciones pueden volverse trampas. Discernir no es simplemente sentir algo o intuir, es ver con los ojos del Espíritu Santo aquello que los sentidos naturales no logran captar. Es distinguir entre la voz de Dios y la voz de nuestros miedos, entre una oportunidad celestial y una trampa disfrazada. Sin discernimiento, podríamos confundir tentaciones con bendiciones, o amistades tóxicas con alianzas divinas. Hebreos 5:14 nos enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento no llega por accidente, se desarrolla, se cultiva, se ejercita cada día en oración, estudio de la Biblia Sagrada y comunión con el Espíritu Santo. ¿Te has preguntado alguna vez si estás alimentando tu discernimiento o si lo estás dejando morir de hambre espiritual? Muy pocos comprenden que el discernimiento no solo es un regalo, también es una responsabilidad. Es como una espada afilada que puede salvarte o herirte si no sabes manejarla. Jesús mismo advirtió en Mateo 10:16, «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas». ¿Cómo podríamos sobrevivir entre lobos sin discernimiento? Hay decisiones que parecen buenas pero no son de Dios. Hay voces que parecen sabias pero conducen a la ruina. El discernimiento, entonces, es ese faro que ilumina el camino correcto cuando todo alrededor parece confuso o engañoso. Y cuando no lo cultivamos, nos convertimos en presa fácil para el enemigo, perdiendo bendiciones que estaban al alcance de nuestras manos. Hoy, más que nunca, es urgente que despiertes ese poder dormido en ti. El discernimiento es como un músculo. Si no lo ejercitas, se atrofia. Si no buscas la palabra de Dios, si no oras con fervor, si no consultas al Espíritu Santo antes de actuar, corres el riesgo de vivir según tus emociones, en lugar de la voluntad divina. No basta con sentir bonito en el corazón. Necesitamos discernir lo que es eterno de lo que es pasajero, lo que es espiritual de lo que es carnal. ¿Y sabes algo? Cada vez que eliges buscar a Dios antes de actuar, cada vez que consultas la Biblia antes de decidir, cada vez que oras antes de hablar, estás entrenando tu discernimiento. Y llegará el día en que, como Salomón, sabrás reconocer la verdad en medio de la confusión. Pero esto apenas comienza, porque el discernimiento
no solo se manifiesta en los momentos de crisis o decisiones importantes. A veces, Dios susurra en lo cotidiano, en sueños, visiones y pequeñas impresiones que solemos ignorar. ¿Te has preguntado cuántas veces el cielo intentó guiarte durante la noche mientras dormías, pero tú no entendiste el mensaje? Prepárate, porque en el próximo tópico vamos a entrar en un terreno donde pocos se atreven a explorar: los sueños, visiones e impresiones divinas, y cómo aprender a interpretarlas. Sueños, visiones e impresiones divinas. ¿Alguna vez despertaste de un sueño que parecía más real que la vida misma y sentiste que Dios te había hablado? Muy pocos comprenden que el Espíritu Santo aún se mueve en sueños y visiones, tal como lo hizo en los tiempos de la Biblia. Muchos piensan que esas manifestaciones quedaron en el pasado, pero la palabra de Dios es clara. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. No son simples ilusiones de la mente, son códigos espirituales, mensajes celestiales empaquetados en símbolos, emociones y escenarios que nuestra alma debe aprender a interpretar. ¿Cuántos mensajes del cielo habrás recibido y dejado pasar porque no sabías que eran más que sueños? Dios no ha cambiado. Él sigue hablándonos en las noches silenciosas, cuando las distracciones del día se apagan y el alma queda más receptiva. Así fue con José, el hijo de Jacob, quien recibió sueños proféticos que marcaron no solo su destino, sino el de naciones enteras. Génesis 37. Así fue con el José del Nuevo Testamento, esposo de María, que fue advertido por sueños para proteger al pequeño Jesucristo del plan asesino de Herodes. Mateo 2:13. Y si Dios usó sueños para guiar a sus siervos en momentos críticos, ¿por qué no haría lo mismo contigo hoy? Cada sueño que proviene de Dios trae una carga de fe, una dirección, una advertencia o una confirmación que puede cambiar tu camino para siempre. ¿Te has preguntado si el sueño que más te impactó en tu vida era en realidad un llamado divino? Pero no todo sueño es de Dios. Por eso es vital el discernimiento espiritual. Eclesiastés 5:7 nos advierte: porque de la mucha ocupación vienen los sueños, y de la multitud de palabras la voz del necio. Algunos sueños nacen del cansancio, de nuestras ansiedades, o incluso de influencias espirituales negativas. Aquí es donde la oración ferviente y el estudio de la Biblia Sagrada se vuelven esenciales para separar lo que es de Dios de lo que es del alma o del enemigo. Cuando un sueño es de Dios, aunque su significado no sea inmediato, deja una marca profunda, una sensación de paz, una urgencia santa, una claridad que no se disipa con el amanecer. ¿Has experimentado alguna vez ese tipo de sueños que no logras olvidar, aunque pasen los años? Más allá de los sueños, Dios también habla a través de visiones abiertas o impresiones internas. Una visión puede ser un destello breve, una imagen súbita en la mente que trae revelación. Una impresión divina puede ser ese sentimiento inamovible en el corazón de que debes actuar o detenerte, aun cuando no haya evidencia natural. En Hechos 16:9, Pablo vio en visión a un varón macedonio rogándole que pasara a Macedonia a ayudarlos, y gracias a esa visión, el Evangelio se expandió en Europa. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez ese impulso inusual, como una voz silenciosa, que te movió a hacer algo inesperado para... Bien, esos momentos pueden ser encuentros divinos disfrazados de intuiciones. Por eso es crucial que desarrolles sensibilidad espiritual. No basta con soñar, hay que orar, meditar en la palabra de Dios, pedir confirmación, buscar consejo sabio. Recuerda, Dios no se contradice. Todo sueño, visión o impresión que verdaderamente venga de Él, estará en perfecta armonía con la Biblia, y traerá frutos de paz, salvación y poder de Dios en tu vida. Antes de descartar el próximo sueño que te sacuda el alma, haz una oración como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Porque tal vez, justo en ese susurro nocturno, esté escondida una respuesta que tu alma lleva años esperando. Y si creías que soñar era suficiente para oír la voz de Dios, prepárate, porque en medio del ruido de este mundo,
Aprender a reconocer la voz de Dios en la vida diaria es un arte espiritual aún más poderoso. Y eso es justamente lo que vamos a descubrir en el próximo tópico: cómo reconocer la voz de Dios en medio del ruido. En un mundo saturado de opiniones, noticias alarmantes, redes sociales que gritan y miedos que susurran en lo profundo, ¿cómo reconocer la voz suave y apacible de Dios? No es tarea fácil, pero es absolutamente posible. La palabra de Dios nos enseña que Él no compite con el ruido. En 1 Reyes 19:12, Elías aprendió que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Ese susurro sigue presente hoy para quienes saben afinar el oído espiritual. Pero ¿cómo entrenar ese oído en medio de tanto bullicio? La respuesta comienza por aprender a distinguir. La voz de Dios siempre trae paz, nunca confusión. Siempre alinea tu vida con la Biblia, nunca la contradice. Siempre conduce a la salvación, nunca al temor o a la desesperanza. ¿Será que ya has escuchado su voz, pero el ruido de la vida te ha impedido reconocerla? Muchos buscan una voz espectacular, un trueno, una manifestación dramática, pero olvidan que Dios es un Padre amoroso, y que la mayoría de las veces habla al corazón en formas simples pero profundas. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». No dijo mis expertos, ni mis perfectos, sino mis ovejas. Eso significa que oír a Dios no es privilegio de unos pocos iluminados, sino un derecho de todo hijo que se acerca con fe. Sin embargo, como toda relación, se cultiva con tiempo, intimidad y reverencia. ¿Cuántos momentos diarios le dedicas a callar el mundo exterior para escuchar al Espíritu Santo? La voz que más alimentes, la del mundo o la de Dios, será la que dominará tus decisiones. La voz de Dios se distingue también por su contenido. Nunca fomenta el pecado, la venganza, el orgullo o el egoísmo. Siempre impulsa al perdón, a la santidad, al amor y al propósito eterno. Filipenses 4:8 nos da una clave de discernimiento. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto, pensad. Si una voz interna te guía hacia algo opuesto a estos principios, no viene de Dios. Aquí entra nuevamente el poder del discernimiento espiritual. No basta con sentir bonito. Es necesario confrontar toda impresión con la luz de la Biblia Sagrada. ¿Qué haces tú cuando sientes una voz interior? ¿La filtras por la palabra de Dios? ¿O simplemente sigues el impulso? Una de las herramientas más olvidadas para reconocer la voz de Dios es la oración perseverante. Orar no es solo hablarle a Dios, es también aprender a escucharlo. Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar, Lucas 5:16, buscando no solo derramar su alma, sino recibir dirección. Cuando oras verdaderamente, tu espíritu se aquieta, tu alma se silencia y tu oído interno se afina. Empiezas a sentir impresiones santas, recordatorios de versículos, convicciones profundas que no nacen de tu lógica humana, y cuanto más practicas este escuchar espiritual, más natural se vuelve. ¿Te has detenido alguna vez en medio de una oración para simplemente quedarte en silencio y dejar que Dios hable primero? Reconocer la voz de Dios en medio del ruido es uno de los mayores tesoros espirituales que puedes adquirir. No es algo automático, es el fruto de una vida de comunión, de amor por su palabra, de hambre de su presencia, y cuando empiezas a oírle claramente, tu vida se transforma. Decisiones que antes eran un tormento, ahora se vuelven claras. Caminos que parecían inciertos se iluminan, y el temor se desvanece, porque quien camina guiado por Dios sabe que su final será vida eterna. ¿Te gustaría aprender a identificar aún más profundamente las señales de advertencia, las trampas ocultas que buscan desviarte? Entonces, prepárate, porque en el próximo tópico descubriremos cómo el discernimiento se convierte en un escudo espiritual contra el engaño. El discernimiento como protección contra el engaño. Vivimos en tiempos donde el engaño no solo es común, sino que muchas veces viene disfrazado de verdad. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:24,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Te das cuenta de la gravedad de sus palabras? El engaño en los últimos tiempos no será burdo ni evidente, será sutil, convincente, incluso milagroso a los ojos humanos, y solo los que hayan cultivado un discernimiento espiritual profundo serán capaces de reconocerlo. Muchos piensan que basta con tener buenas intenciones o un corazón sincero, pero la sinceridad no protege contra el error. Solo el discernimiento fundamentado en la palabra de Dios puede blindarnos contra las artimañas del enemigo. ¿Te has preguntado cuántas veces el engaño ha tocado tu puerta disfrazado de oportunidad? El discernimiento actúa como un escudo invisible en el alma, mientras otros son seducidos por mensajes que apelan al ego, a las emociones o al deseo de éxito rápido. Aquel que discierne mira más allá de las apariencias. Jesús enseñó en Mateo 7:15-16, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por su carisma, no por sus milagros, sino por sus frutos». Un árbol puede tener hojas hermosas y aún así estar podrido por dentro. De la misma manera, una enseñanza o una persona pueden parecer buenas a primera vista, pero sus frutos, su carácter, su humildad, su fidelidad a la Biblia Sagrada, revelarán su verdadera naturaleza. ¿Cuántas veces has sentido que algo no encajaba, aunque todo se veía perfecto externamente? El enemigo de nuestras almas no es creativo, pero sí es persistente. Desde el jardín del Edén, su estrategia ha sido la misma: tergiversar la palabra de Dios. Génesis 3:1 nos muestra a la serpiente preguntando, ¿con qué Dios os ha dicho?, poniendo duda donde debía haber certeza. Hoy lo hace igual. Distorsiona la palabra de Dios, mezcla verdad con mentira, ofrece atajos espirituales que parecen más atractivos que la obediencia paciente. Sin discernimiento, podemos caer en doctrinas de prosperidad sin cruz, en espiritualidades que prometen poder sin arrepentimiento, o en movimientos que exaltan al hombre más que a Jesucristo. ¿Alguna vez sentiste esa incomodidad interna frente a un mensaje demasiado bonito para ser verdad? Para protegerte, debes cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo. Él es quien te alertará cuando algo no esté bien, aunque todos aplaudan. Juan 16:13 dice, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no parte de la verdad, no una verdad a medias, toda la verdad». Cuando Él vive en ti, activa alarmas silenciosas, una inquietud santa, un rechazo interno que no puedes explicar lógicamente pero sabes que no debes ignorar. La oración diaria, el estudio profundo de la Biblia y una vida de humildad delante de Dios son tus mejores armas contra el engaño. El discernimiento, entonces, no es solo para protegerte, también es para proteger a otros, guiándolos con amor hacia la verdad. ¿Estás dispuesto a ser una atalaya en estos tiempos finales? Recuerda, no todo lo que brilla es luz, no todo milagro proviene de Dios, no todo mensaje que emociona alimenta tu espíritu. El discernimiento te dará la capacidad de ver lo invisible, de escuchar lo que no se dice, de detectar el veneno escondido en palabras dulces, y cuanto más ejercites tu oído espiritual, menos vulnerable serás. Pero aún falta el secreto más poderoso: no solo discernir el engaño, sino ser guiado personalmente por el Espíritu Santo en cada paso de tu vida. Y eso es lo que vamos a descubrir en el próximo tópico, donde todo cobrará un sentido aún más profundo. El Espíritu Santo como nuestro guía personal. Imagina caminar por la vida sin temor, sabiendo que en cada decisión, en cada encrucijada, hay una voz celestial que te susurra la dirección correcta. No es un sueño inalcanzable, es el regalo que Dios nos dio a través del Espíritu Santo. Jesús prometió en Juan 16:13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». No dijo que solo nos inspiraría, no dijo que solo nos consolaría, dijo que nos guiaría. El Espíritu Santo no es un visitante ocasional en la vida del creyente, es el guía permanente que anhela dirigir cada paso, cada decisión,
cada batalla interna. ¿Te has preguntado cuántas veces intentaste navegar solo, cuando el poder de Dios estaba disponible para guiarte en cada detalle? La mayoría de las personas limitan la guía del Espíritu Santo a momentos de crisis, como si fuera una ambulancia espiritual que solo se necesita en emergencias, pero su propósito es mucho más profundo. Él quiere ser tu compañero constante, tu maestro interior, tu fuente de sabiduría diaria. En Romanos 8:14 está escrito: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado no es una opción, es una evidencia de filiación. ¿Cómo reconocer su guía? A veces, será una convicción firme en tu corazón. Otras, una paz sobrenatural que confirma un camino, o un no rotundo que, aunque no entiendas en el momento, más adelante agradecerás. ¿Has sentido alguna vez esa inquietud inexplicable cuando estabas a punto de tomar una mala decisión? El Espíritu Santo también nos revela cosas que no podríamos saber de otra manera. 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay situaciones donde tu lógica falla, tus emociones te engañan y tus sentidos naturales son insuficientes. Es ahí donde la guía del Espíritu se vuelve vital. Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que tú ignoras. Y si aprendes a depender de su voz más que de tus impulsos, evitarás heridas innecesarias, pérdidas dolorosas y desvíos fatales. Cada vez que renuncias a tu propia sabiduría y te entregas a su dirección, das un paso más firme hacia el reino de Dios. ¿Te has preguntado qué decisiones futuras podrías salvar si hoy decides dejarte guiar plenamente por Él? Pero ser guiado por el Espíritu requiere rendición. No puedes pedir dirección divina y seguir aferrado a tus propios planes. El Espíritu Santo no compite por tu atención. Respeta tu libertad. Por eso Efesios 4:30 nos exhorta: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada vez que ignoras su susurro, cada vez que eliges tu propio camino sobre su consejo, endureces un poco más tu oído espiritual. Pero cuando le dices con sinceridad: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, abres la puerta para que su guía sea clara, poderosa y transformadora. Hoy estás dispuesto a rendirte no solo en palabras, sino en acciones concretas a la guía del Espíritu. Dejarte guiar por el Espíritu Santo no te librará de todas las pruebas, pero te asegurará caminar en el centro de la voluntad de Dios. Serás dirigido hacia personas clave, oportunidades divinas, victorias inesperadas. Incluso en los valles oscuros, sentirás su mano conduciéndote hacia la vida eterna. Y llegará el día en que mirarás atrás y verás que cada paso, incluso los que dolieron, formaron parte de un plan perfecto que superaba tus sueños. Pero todo comienza hoy, con una decisión: elegir ser guiado, elegir escuchar, elegir confiar, porque el poder del discernimiento, los sueños, la voz de Dios y la protección contra el engaño culminan aquí, en una vida rendida, sensible y obediente al Espíritu Santo. ¿Cuál de estas señales has visto en tu vida, pero quizás no habías entendido hasta hoy? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede iluminar el camino de alguien más. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora, activa la campanita y forma parte de esta familia de fe que crece cada día. Aquí no solo buscamos conocimiento, buscamos transformación eterna a través de la palabra de Dios. Y si crees que esta revelación fue poderosa, no te pierdas lo que viene después, porque el próximo mensaje desatará aún más claves espirituales que podrían cambiar tu destino para siempre. Que Dios te bendiga, te guíe y te llene de discernimiento en cada paso de tu vida. Nos vemos en el próximo video.